Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Entramos en la parte final del programa La Noche. La labor de María Corina Machado como una de las líderes políticas más visibles de la oposición venezolana no ha sido fácil. Llegó a la Asamblea Nacional como diputada por el Estado Miranda en el año 2011. Desde entonces, la dirigente de 47 años no ha dejado de ser una incómoda figura para el régimen chavista, aún después de que en el legislativo, de mayoría oficialista, le fuera retirada su investidura como parlamentaria en marzo pasado. Bajo una legalidad construida por el régimen chavista a través de 15 años en el poder, lo que hizo la diputada María Corina Machado en Washington el pasado viernes 21 de marzo atentó contra la Constitución venezolana. La opositora aceptó ser representante alterna de Panamá durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA. La diputada pudo hablar, pero en sesión a puerta cerrada. Yo fui a la OEA a ser la voz del pueblo, a ser la voz de las madres a quienes hoy le asesinan a sus hijos, de esos jóvenes que están en las calles luchando. Aún con el intento de censura, la intervención de Machado en la OEA desató malestar en el régimen venezolano. Sin mediar un proceso judicial, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, anunció el despojo del cargo a la legisladora opositora. Retiro de la nómina de la Asamblea, todas las credenciales que hacía uso quedan definitivamente eliminadas. Vamos a notificar a los organismos del Estado para que quede claro que no tiene ninguna prerrogativa como diputada nacional. Lo que estamos viendo es un nuevo pretexto del régimen del señor Maduro para silenciarme, para sacarme de la Asamblea Nacional y para meterme presa. Para tomar la decisión en contra de la diputada, Cabello invocó estos dos artículos de la Constitución. Artículo 149. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la autorización de la Asamblea Nacional. Artículo 191. Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no podrán aceptar o ejercer cargos públicos sin perder su investidura, salvo en actividades docentes, académicas, accidentales o asistenciales, siempre que no supongan dedicación exclusiva. Que a un diputado se le quite, se le persiga, se le aprecie por hacer su trabajo como parlamentaria, siendo la voz de los ciudadanos, es una demostración de que en Venezuela lo que hay es una dictadura. Ya el martes 18 de marzo, la Asamblea Nacional había aprobado una moción para iniciar ante la Fiscalía el trámite de retiro de la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado. El propósito, investigarla por desconocer presuntamente a las autoridades venezolanas. Por asesina, va a ser juzgada por terrorista, va a ser juzgada por delitos de lesa humanidad, por conspiración. Durante su gestión como diputada a partir de 2011, María Corina Machado también ha sido víctima de agresiones físicas a manos de oficialistas en pleno recinto del legislativo, sumadas a los ataques e insultos que en algunas zonas del país ha tenido que afrontar de parte de grupos afines al régimen. El gobierno, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez hasta la actualidad, no ha ahorrado calificativos y acusaciones contra la líder opositora, una mujer que sin duda incomoda a los círculos del poder chavista. ¿Quién iba a pensar que esta persona fuera tan torpe, tan bruta, como para aceptar un cargo de embajadora de un gobierno saliente en Panamá, además hostil al país? Involucramos hasta ahora a José Amalio Graterol, abogado penalista, ha representado también a María Corina Machado en varias de las denuncias. Señor abogado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Buenas noches a toda Latinoamérica, a Estados Unidos y a ti, Jefferson, por la invitación. Quiero preguntarle, usted como un experto en derecho y un experto también en las condiciones en las cuales se hace justicia en Venezuela, ¿usted cree que la diputada María Corina Machado está cometiendo un error
al enfrentar directamente a una justicia que ella misma ha denunciado que no va a ser imparcial y que muy posiblemente el juicio que haga y la valoración que haga de esas acusaciones que le están haciendo, pues no van a tener otra conclusión que la cárcel? La lucha contra la dictadura es todos los días, en todo momento. Así mismo lo ha dicho María Corina Machado. Efectivamente, estamos en presencia en Venezuela de un poder judicial sometido por el poder ejecutivo, un poder judicial secuestrado, que no es autónomo, no es independiente y lamentablemente los jueces deciden no conforme a la ley del derecho a su conciencia, sino que deciden conforme a órdenes que les dan desde el Ejecutivo Nacional. Figúrense ustedes a nivel mundial cómo está la justicia en Venezuela, que un acto formal como es una citación a la diputada María Corina Machado decide que estaba citada para ser imputada por el delito de magnicidio y resulta que el día que se presenta, es decir, el día de hoy, se presenta en la Fiscalía del Ministerio Público y resulta que la imputan por un delito distinto, por conspiración contra la República, algo que es evidentemente contrario a lo que ha hecho María Corina Machado. Lo que ha hecho María Corina Machado es luchar por la democracia y la libertad en Venezuela, y quienes conspiran realmente en contra de las formas democráticas es el mismo gobierno que lamentablemente en Venezuela ha venido sometiendo y secuestrando todos los poderes públicos. No es un error ser aguerrido contra una dictadura, hay que luchar por nuestro país. Este es nuestro país y María Corina Machado adora Venezuela, adora a los venezolanos y ha luchado incansablemente por la libertad de los venezolanos. Por eso creo que esa posición digna, valiente y de coraje de la diputada María Corina Machado evidentemente demuestra que su lucha es sincera en contra de esta dictadura. Señor Graterol, brevemente, ¿usted cree que ese sacrificio, ese riesgo que corrió hoy María Corina Machado y que va a continuar de alguna manera enfrentando en las próximas semanas, ha tenido algún impacto en los venezolanos? ¿Genera impacto que esta persecución política contra la oposición termine convertida en un efecto contrario, precisamente en un apoyo a los disidentes y no un respaldo a ese régimen que persigue a quienes se oponen a sus ideas políticas? Efectivamente, esto es una lucha cobarde contra la disidencia venezolana. Esto es criminalizar la disidencia política en Venezuela. Es decir, cualquier diputado, cualquier persona, como veamos ahorita, los alcaldes, por ejemplo, Escarano, Ceballos, la diputada María Corina Machado, tienen en lista al alcalde metropolitano de Caracas. Cualquiera de esos ciudadanos o cualquier ciudadano que disienta de esta revolución de la miseria o que nos ha sumido en la miseria a los venezolanos es perseguido por un poder judicial sometido por el Ejecutivo Nacional. Evidentemente, los venezolanos entienden lo que está ocurriendo. Evidentemente, el costo político para la revolución de la miseria o para esta dictadura que vivimos en Venezuela va a ser muy alto al seguir persiguiendo no solamente a líderes políticos, sino a jóvenes, a ciudadanos que disientan personalmente esto y sobre todo a mujeres. Esto es un gobierno que somete y persigue mujeres. La semana pasada andaban celebrando que había una ley nueva para los derechos de la mujer, que no hubiese violencia contra la mujer. ¿Y es que acaso ese acto cobarde de inventar unas pruebas falsas por parte de un alcalde como el alcalde de la ciudad de Caracas, el señor Jorge Rodríguez, y tratar de imputar para sacar del juego político a la diputada María Corina Machado no es una violencia contra la mujer? Efectivamente, los venezolanos se están dando cuenta que esto es una dictadura y que este gobierno persigue la disidencia política, persigue la conciencia de los venezolanos, pero se equivocaron de personaje. María Corina Machado es una persona con una dignidad incólume, es una persona de valores y no va a cesar en su lucha por la libertad para todos los venezolanos. Señor Graterol, abogado penalista, queríamos conocer su posición. Usted es uno de los reconocidos, de los abogados más reconocidos en Venezuela, y para nuestra audiencia en NTN24 es importante escuchar sus opiniones frente a este hecho que estamos analizando el día de hoy. Señor Graterol, gracias por habernos acompañado en el programa La Noche. Muchas gracias, y lo último quisiera decirles que ese delito que le imputan a María Corina Machado no encuadra en la actividad política que desarrolló la líder venezolana, que simplemente es buscar la libertad y retornar la democracia a nuestro país. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Finalmente, señor Diego Arias, ex embajador de Venezuela ante la ONU, termino con usted en la ciudad de Nueva York. ¿Usted cree que con todo lo que está sucediendo en Venezuela en este momento, con el precio del petróleo a la baja y claramente con el descontento que genera la situación económica en Venezuela, ¿usted cree que eso influyó de alguna forma para que pues, el presidente Nicolás Maduro decidiera de alguna manera no encarcelar, como lo ha hecho en otras ocasiones, hoy a la disidente política María Corina Machado?
Bueno, hay un conjunto de circunstancias que se están dando en Venezuela. Anteayer, más de 40 presos fueron envenenados en una cárcel en Venezuela. Esto viene, no podemos olvidarnos que Leopoldo López está por circunstancias muy similares en prisión, el alcalde Escarano, Ceballos y tantos otros que yo he mencionado, que, como Simonovic, la jueza Fiuni. Venezuela vive un proceso de 15 años. Yo estaba oyendo al presidente Toledo y es verdad, la declaración del presidente del Club de Madrid ha sido muy buena, pero muchos de ellos, cuando eran presidentes sin funciones durante los años de Chávez y Maduro, nunca dijeron una palabra realmente para ayudar a los venezolanos a rescatar nuestra libertad. Estamos, sin la menor duda, está claro para todos que los que hacen oposición son distintos a los que hacen resistencia en Venezuela. A los que hacen resistencia los penalizan, los encierran. Como dijo Maduro al inicio del programa, ustedes lo sacaron, él decía, uno está preso y los demás los iremos llevando uno por uno. Yo siempre he dicho que los venezolanos tenemos un número en la espalda y que nos querían liquidar uno por uno, pero vivir en negación de la realidad de lo que los venezolanos vivíamos le daba al mundo una idea muy distinta. Y daba la impresión de que éramos un país que íbamos a elecciones, que teníamos un sistema electoral y que nos acomodábamos, y en el fondo hemos acabado cohabitando con un régimen perverso manejado por pandillas realmente delincuenciales que tienen no solamente el futuro de Venezuela, que están destrozando el presente de hoy en día los venezolanos. Señor Diego Aria, como siempre ha sido un gusto tenerlo en el canal NTN 24 y en el programa La Noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, La Noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.